y Democracia TV para todo el mundo. 8:22 en el territorio continental ecuatoriano en la revista de Opinión Democracia. Damos espacio al análisis de la situación económica, social, con algunos ingredientes. Uno de ellos, el tema de la proforma presupuestaria 2021 que está en ejecución, que hubo un lío con la Asamblea Nacional, que fue devuelta, pero hay otros temas que también queremos abordar y de coyuntura, como el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional, lo cual es bueno para los ingresos, pero concomitantemente también los subsidios suben porque gran parte de la importación lo hacemos para el consumo interno. Queremos abordar también el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional, luego del último acuerdo, el desembolso de alrededor de 800 millones de dólares, pero también el compromiso que debiera ser, no con el FMI o sin el FMI, el compromiso de reformas internas. Y lastimosamente estamos trabados con esta Asamblea Nacional. Quiero dar la bienvenida al exministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo, y al secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, economista Jaime Carrera, que siempre nos ilustra con los últimos datos fiscales en el Ecuador. Economista Mauricio Pozo, empecemos con este tema de la incidencia, explicar a los ecuatorianos: sube el precio del petróleo, lo cual es bueno para los ingresos, más allá de lo presupuestado, pero también suben los subsidios y sube el costo de las importaciones. Muy buen día. Buenos días, gracias Miguel por la entrevista. Saludando a la audiencia, Jaime, que estamos en este evento, en este programa. Tal vez empezar diciendo, Miguel, que efectivamente el petróleo es un ingreso del presupuesto del Estado. Nosotros exportamos petróleo y por lo tanto cuando el precio sube nos beneficiamos. ¿Cuánto nos beneficiamos? No es lineal el cálculo, pero simplemente por dar una cifra, alrededor de 70 millones de dólares anuales por cada dólar de incremento del ingreso. Pero como nosotros importamos derivados, obviamente tenemos que importar más caro los mismos. Esta situación que se está presentando, tenemos un precio del petróleo, el WTI, bastante arriba de los 80 dólares y cerca de 80 para el Ecuador, nos va a generar ingresos extraordinarios por el lado de la exportación, pero como tenemos el tema de la importación, es cuando, con mayor razón, por la debilidad fiscal del propio presupuesto, no podemos dejar de mantener el esquema de fijación que se inició en abril-mayo del año pasado y que continúa a la fecha, es decir, el sistema de bandas. Todos los países tienen esquemas de precios de derivados atados al mercado internacional. Y efectivamente hay momentos donde este sube y hay momentos donde este baja. Y esto obviamente también es algo que le vuelve menos vulnerable a las finanzas públicas cuando tenemos un esquema como el que se inició aplicando el año pasado. Entonces esto como un primer elemento. Un segundo elemento es que hay un principio que establece que la diferencia del precio del petróleo frente al precio de mercado debería entrar a formar un plan de ahorro. Esto fue lo que hace años, recordarán, se dio a la creación del FEIREP, pero en la actual circunstancia no aplica porque existe el principio de que esto puede iniciarse una vez que se alcancen algunos principios, como es la relación deuda-PIB del 40%. En ese sentido, me parece que los ingresos extraordinarios que está recibiendo el Ecuador por concepto de exportación de crudo deberían destinarse de una manera prioritaria o a bajar atrasos que no se vuelvan a enrumbar en los niveles que llegaron a tener meses atrás, o a reducir el financiamiento y el endeudamiento público, que no sean utilizados para mantener o peor aún crecer la estructura de gasto estatal que de por sí ya está sobredimensionada. Entonces, me parece que ese es el tratamiento
y la forma como tiene que entenderse esta realidad del mercado internacional. Mañana bajará el precio del petróleo y si ya estamos vinculados al mercado externo, pues bajará el precio del petróleo y será más barato importar derivados. Y en esto último, simplemente añadir que debemos llegar, una vez que se alcancen los precios internacionales, que ya lo están en gasolina o casi, pero falta el diésel, que haya libre importación de derivados en el sentido amplio de la palabra, es decir, no solamente que puedan traer, sino que puedan almacenar y transportar, porque en este momento ya existe la posibilidad de que puedan traer, pero el almacenamiento y el transporte sigue vinculado a algunos temas de Petroecuador, lo cual ha complicado el que realmente intervenga el mercado privado. El momento en que intervenga el mercado privado, hay impacto económico, pero no hay el impacto directo a las finanzas públicas como estamos citando. Economista Mauricio Pozo, si se hiciera un cruce de cuentas entre lo que nos beneficiamos por el ingreso adicional del precio del petróleo, usted decía 70 millones por cada dólar, si está presupuestado el 2021 en el 59 y hoy estamos sobre los 80 dólares como pasó ayer, alrededor de 1.400 millones, digamos así, a una cifra bruta. ¿Cuánto cuesta más caro la importación de los derivados que consumimos aquí? Bueno, el derivado es más caro que el crudo. Eso es elemental porque ya es un producto procesado. Y se mueven más o menos en la misma línea, en la misma dirección, pero no son instantáneos los movimientos, es decir, no porque el petróleo subió $1, sube $1 el precio del derivado. Entonces, cuando ocurren estos eventos, lo que hay que ver es en el transcurso del ejercicio fiscal cómo termina situándose tanto el precio del crudo cuanto el precio del derivado. En general, cuando ha habido aumentos de precios de petróleo, el Ecuador se ha beneficiado. Y recuerde lo que pasó cuando llegamos a tener precios tan altos por sobre los $100. Lo que sucede es que ahora tenemos un esquema donde estamos despolitizando, llamemos así, la fijación del derivado, del precio del derivado, cuando antes estaba totalmente subsidiado y le pegaba de manera directa a las finanzas públicas. Bienvenido al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal. ¿Cómo ve usted el tema del precio del petróleo en el marco de la política económica que nos mejora los ingresos, pero también debemos importar en otras condiciones por el incremento de los derivados? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Mauricio. Un saludo a la audiencia. Bueno, el tema del petróleo debe verse en el país en un contexto más amplio. ¿Qué requiere el Ecuador en el futuro? Requiere construir un país de prosperidad. Ojalá pudiéramos construir un país en la región como Uruguay o como Chile, o ojalá algún momento seamos como Suiza o como Estados Unidos. Ese debe ser el fin que mueve a toda la sociedad. Para conseguir eso necesitamos ciertas bases sólidas que nos encaminen al desarrollo, y una base sólida debe ser generar superávit en las cuentas públicas. En ese contexto, el precio del petróleo, el aumento del precio del petróleo va a ayudar en alguna medida a reducir el elevado déficit fiscal. En este año, el déficit esperado, aún con mayores ingresos petroleros y reduciendo más del gasto público, va a ser de alrededor de 4.200 millones de dólares. En cuanto al tema petrolero, hasta el mes de julio, el promedio del petróleo de venta al Ecuador fue de $59 por barril. En el año, con ese precio del petróleo, el Ecuador esperaba para el presupuesto recibir unos 1.600 millones de dólares. Si el precio promedio en el último trimestre, con un precio del barril de petróleo de 80 WTI, menos el descuento, unos $75 del barril, en el promedio en el último trimestre, con eso tendría tal vez unos 100 millones de dólares adicionales, porque el promedio general de todo el año sería más bajo, ¿no? Ese ingreso adicional en este año va a contribuir a que el déficit de este año, que está planteado en 4.600 millones,
baje a unos 4.200, aún reduciendo el gasto en otros sectores como bienes y servicios, como el gasto de inversión del Estado. Pero aún así, con ese déficit que es elevado, las necesidades de financiamiento de este año son grandes, ¿no? Hay que agregar el pago de amortizaciones internas, externas, CETES, deudas del año anterior, otras cuentas por pagar. Entonces, las necesidades de financiamiento de este año en total son más de 12.000 millones de dólares. Se esperaría que hasta fin de año, si se hacen rollover de CETES y se mantienen las mismas deudas del año anterior, con los desembolsos del Fondo Monetario esperados de unos 2.500 millones, ya fluyeron 800 y más lo de los DEC, casi 1.000, y de los multilaterales hasta fin de año, ojalá desembolsen todo lo previsto, unos 2.000 millones, se pueda atender esas necesidades de financiamiento. Entonces el precio del petróleo ayuda, es una gota dentro de esta precariedad fiscal absoluta, con un déficit elevado. Si el próximo año se mantuviese un precio del petróleo de $75 en promedio, es impredecible lo que puede ocurrir, puede bajar, puede subir. Es posible que para el próximo año más bien baje. Con un precio del petróleo de eso en el presupuesto se podría recibir unos 2.700 millones de dólares. Aún el próximo año, si se aprobase la reforma tributaria que está este rato en entredicho y hubiesen ingresos adicionales por 1.400 millones de dólares y el gasto se mantuviese incluso restringido, el déficit del próximo año va a ser alrededor de unos 2.500 millones de dólares. Entonces la tarea de lograr sostenibilidad fiscal en el futuro es una tarea de largo aliento, de administrar con absoluto rigor la escasez. Porque, mira, Miguel, si vemos desde otro punto de vista, en este año, todos los ingresos que se reciben por tributos y por petróleo alcanzan apenas para cubrir los sectores básicos: educación, salud, bienestar social, vivienda, bonos de los pobres, seguridad sociales, intereses de la deuda y transferencias a los seccionales. Ahí sobra casi nada, sobrarían unos 1.700 millones y tendríamos, a pesar de eso, un déficit de 4.200 millones de dólares. Y si en el futuro mantenemos esta misma estructura de gasto por sectores hasta el año 2025, tendríamos déficits parecidos, aún con mayores ingresos. Entonces, en el Ecuador hay que medir estos números con absoluta claridad, con absoluta responsabilidad, para comprender que la situación fiscal es absolutamente crítica y que en el futuro no hay otra alternativa que lidiar con la escasez, con un absoluto rigor fiscal, porque los dineros no alcanzan, no hay plata. No hay plata para mayor educación, para más salud, para el resto, para los seccionales, para universidades. No hay dinero. Hay que lidiar con bajar el déficit en el futuro para lograr sostenibilidad fiscal. Y algo adicional, Miguel, está la restricción fiscal en el país, que las preasignaciones le restan aún más flexibilidad al presupuesto público y al Estado. Mira tú en este año, si por tributos se reciben 13.000 millones de dólares y por petróleo 2.000, son 15.000 millones de dólares. De esos 15.000 millones de dólares, 3.000 millones ya están asignados a los gobiernos seccionales porque tienen una participación del 21% del IVA y del 10% de la renta. Si el 30% de esos dos tributos se va a los seccionales, 3.000 millones. Y las universidades tienen una preasignación del IVA y del impuesto a la renta donde se van 1.000 millones. Es decir, si el Estado recibe 15.000 millones entre tributos y petróleo y se da 4.000 millones obligatorios a los municipios y a las universidades, ¿qué le queda al Estado? Le quedan 11.000 millones para repartir entre todo, entre bonos, entre deuda, entre el resto de sectores, entre obras públicas. Entonces yo creo que en el país
se debe analizar de manera absolutamente transparente todos estos números en toda la sociedad, políticos, empresarios, trabajadores. Poner estos números que se discutan en una mesa y se lleve adelante un programa de sostenibilidad fiscal en acuerdo, ¿no? El petróleo, por más que esté en $80, ayuda a bajar el déficit, pero no a solucionarlo. Y aún, si con el petróleo solucionaríamos el déficit, el petróleo es muy volátil, entonces no es un ingreso permanente. Y vamos a caer en el mismo círculo de siempre, que gastamos en base al petróleo. Cuando baja el precio del petróleo, tenemos serios problemas. Entonces, más bien yo creo que el Ecuador tiene la obligación de analizar con absoluto rigor todos los números fiscales de todo el sector público y del presupuesto del Estado para llegar a un acuerdo y entender las limitaciones. Porque este rato todo el mundo le pide plata al Estado, que no se da para educación el 6% del PIB, que no se da para salud el 4% del PIB, que no se paga la deuda al seguro social, que no hay para el 40%. Pero no se analiza la realidad fiscal como debe ser, como corresponde, ¿no? Entonces, la primera tarea en función de construir un país próspero debe ser asentarnos en la realidad para entender las limitaciones que existen en el tema económico, en el tema fiscal, y luego de eso, sí, ponernos de acuerdo para en el mediano plazo tener cuentas sólidas, sostenibles, e incluso eso no es suficiente. Paralelamente hay que generar un entorno para atraer inversiones, porque sin inversiones no hay crecimiento, y sin crecimiento, sin inversiones y sin crecimiento no hay trabajo, y no hay menos pobres. Entonces todo es un conjunto armónico de cosas. Del sistema laboral que tanto se habla, hay que reformarlo. Entonces todo esto el Ecuador lamentablemente no lo analiza con profundidad. Y los políticos, los trabajadores, los sectores sociales están de espaldas a esta realidad y siguen y continúan actuando de la misma manera que han actuado antes, como que no pasase nada en el país. Entonces hay que analizar con mayor profundidad todo esto para encontrar los acuerdos necesarios para construir un buen Ecuador con un buen futuro para todos. Economista Mauricio Pozo, antes de pasar al tema del FMI y su relación con el Ecuador, quisiera un breve comentario respecto de la proforma del 2021 que entra por Ministerio de la Ley. La Asamblea, con el argumento de que llegó a destiempo las observaciones del presidente, inadmitió, pero entra por Ministerio de la Ley. Y lo otro, el escenario en el supuesto, por la presión que hay desde la Asamblea, desde el sector indígena, que se eliminen las bandas y que se congelen los combustibles. ¿Cuánto afectaría en medio de esta situación? Por favor. Bueno, hay varios asuntos en esto. Uno de ellos tiene que ver con el año 2021, que es un año electoral, donde por ley es el presupuesto del año previo prorrogado hasta que el nuevo gobierno haga el ajuste al presupuesto. Es lo que se ha producido. El presupuesto del 2020, codificado pero prorrogado para el presente año, es el que estuvo vigente hasta mayo, que cambió el gobierno. Entró el nuevo gobierno, tenía 90 días para enviar el ajuste al presupuesto, que es lo que acaba de hacer y es lo que acaba de pasar por el Ministerio de la Ley. ¿Qué le puedo yo comentar sobre eso? Obviamente, como sabemos, la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea no es la mejor. El que pase una propuesta, en este caso presupuestaria, por el Ministerio de la Ley, lejos de mejorar, yo diría, complica la relación entre las dos funciones del Estado. Pero yo creo que se hizo demasiado barullo con esto, el presupuesto ajustado para este año, porque en la práctica el presupuesto del 2022 tiene que enviarse en este mes. ¿Y esto qué significa? Que el presupuesto que se acaba de aprobar y que acaba de aprobarse, mejor dicho, con el Ministerio de la Ley, es un presupuesto para una aplicación de 3 meses, inclusive menos, este último trimestre. Entonces, no nos dice mucho, en definitiva,
de lo que va a ser la política económica del gobierno, donde sí podemos y debemos ponerle una atención mayor, es al presupuesto que tienen que enviar para la aplicación del próximo año. A ver ese presupuesto cómo coordina metas, objetivos, de estructura con el programa económico, con el esquema cuatrianual que tiene el gobierno, que ha sido anunciado públicamente, y con el propio programa con el Fondo Monetario. Hay que ver la coherencia y la sindéresis entre todos estos, todas estas piezas de manejo económico. Entonces, eso yo le podría opinar sobre el tema del ajuste presupuestario, que para mí no va a tener mayor trascendencia por las razones que acabo de explicar. Se me fue la segunda parte, la parte de los derivados. De los derivados. Ya, a ver, ¿cuál es el asunto en esto? Fíjese lo que se hizo en plena pandemia el año anterior, Miguel. En plena pandemia, la pandemia se inicia y el confinamiento en la segunda quincena del mes de marzo. En abril, mayo, se introduce un esquema de fijación de precios derivados donde se hacían ajustes mensuales de hasta un 5% en los derivados sin topar gas, diésel, gasolina super y extra, hasta que estos alcancen los niveles del mercado internacional. Y eso es lo que se ha venido aplicando. Por razones que ya se repitieron, por las presiones, por las negociaciones, tuvimos que hacer un ajuste al esquema. Yo estaba en funciones ya en el ministerio y se bajó ese 5% al 3%. Pero la meta se mantenía y lo que pasó es que la fecha de alcanzar el mercado internacional se extendía un poco en el tiempo, pero no se perdía el horizonte ni a dónde se tenía que llegar. Eso se respetó y se siguió respetando. Y claro, como algunos sectores querían que se derogue la medida, se dieron algunas acciones como, por ejemplo, importación de partes y piezas, llantas sin pago de aranceles para transporte público, algunas formas que buscaban compensar, pongámoslo entre comillas, el pedido de no aumento de los derivados. Mi posición y mi opinión sobre este tema es que esta fue una reforma fundamental, le ha ahorrado al Estado en un año y un poco más cerca de $1,000 millones, es decir, han sido recursos que le han permitido atender tantos compromisos del ya escuálido presupuesto del Estado y retroceder para que esto no siga el esquema para el que fue implementado me parecería un error. Hay que pensar que esto no es que va a subir al infinito. Esto va a alcanzar el mercado internacional los precios y este va a fluctuar de acuerdo a lo que pasa en el mercado internacional. Tenemos que alcanzar esos niveles de tal suerte de que no le volvamos tan vulnerable a las finanzas públicas respecto de un precio que no controle. El precio del petróleo está fijado por el mercado internacional, no está fijado por la decisión del gobierno, y es mucho más vulnerable la política fiscal cuando hay un precio que no controla la autoridad económica, sino la controla el mercado internacional. Entonces yo creo que en eso el gobierno tiene que ser perseverante y tiene que continuar la línea. Eso no quiere decir, sin embargo, que no busque esquemas de compensación. O sea, por ejemplo, si hay que compensar a la pesca artesanal con algún apoyo directo, pues que se busque el esquema. O si hay que evitar un aumento de la tarifa de transporte, puedes buscarse un esquema parecido, es decir, algo que permita reducir el impacto de algunos sectores. Pero eso no tiene nada que ver con derogar la decisión, ni eliminar el esquema de la reforma, que eso, como explico, ha dado bastantes más beneficios que costos. Economista Mauricio Pozo, y el otro tema que planteaba, la relación con el FMI, a sabiendas de que no vamos, como van las cosas, no vamos a poder cumplir con las reformas, dado el escenario político de confrontación que estamos viviendo. Ese es un tema complicado, sin duda, Miguel. Efectivamente, ha habido desde ya algún tiempo atrás una muy buena relación con los multilaterales.
el Fondo Monetario ha estado muy abierto a encontrarle alternativas para el programa económico. Solamente para recordar muy rápido, recuerde que el Ecuador ya había firmado un convenio con el fondo de 10.200 millones de dólares en el 2019. En diciembre de ese año, ese convenio tuvo que suspenderse porque ocurrió lo que se llama un misreporting, que es un error de las cifras, y eso da lugar a que, de acuerdo a las políticas del fondo, no pueda continuar el programa. Pero inmediatamente el gobierno del momento hizo todos los esfuerzos por un nuevo acuerdo y suscribió un nuevo acuerdo. Esto fue a mediados del mes del año pasado, yo me vinculé en el mes de octubre. Y las metas de ese nuevo acuerdo son las que se vuelven a cambiar con el gobierno actual. Es decir, la flexibilidad y la apertura del Fondo Monetario con Ecuador ha sido enorme y ha seguido manteniendo eso. Pero obviamente hay metas cualitativas que estaban en el programa original. Una de ellas, solo para recordar, era la ley anticorrupción, que terminó aprobándose, recordemos, el año pasado. La otra cualitativa de reforma en temas legales era la ley de defensa de la dolarización, que nos negaron 2 veces y finalmente logramos que se apruebe. Y ahora está la ley que acaba de enviar a la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar con esa ley? No sabemos. Lo que sí creo yo es que este es un gobierno, Miguel, que tiene 5 meses en funciones. No cumple los 5 meses todavía. Tiene más del 70% de credibilidad y de apoyo ciudadano. Está fresco en la gestión pública. Si con esas características no puede mantener el programa y no puede negociar y no tiene la muñeca política para poder avanzar, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en el segundo año, en el tercer año? Entonces, un poco mi comentario va en la línea de que el gobierno tiene que ser perseverante y tiene que buscar de la forma como pueda el que esto termine siendo aprobado. Si no está aprobado por esa vía y termina aprobándose por el Ministerio de la Ley, me parece que la situación política se va a tornar muy complicada. Y si terminamos en muerte cruzada, obviamente peor. Pero obviamente lo que no podemos hacer es no defender el programa económico, porque eso, a mi manera de ver, es el sustento de lo que se nos puede presentar hacia adelante. Así que el gobierno tiene que seguir, tiene que buscar las formas de muñequear eso en la Asamblea Nacional, y aunque tenga que ceder en ciertas cosas, sin que se desfigure el espíritu de la ley, que lo haga. Yo solo doy el ejemplo en la Ley de Defensa de la Dolarización. Por ejemplo, nosotros no estábamos sugiriendo que haya 2 juntas de regulación, sino solo una. Terminaron poniendo 2 juntas. ¿Me gusta? No me gusta, hasta ahora no me gusta. Pero ¿le desfigura totalmente el espíritu de la ley? No. ¿Cuál era el espíritu de la ley? Que no se repitan, por ejemplo, errores del pasado, como fue que el Banco Central le preste plata al gobierno para que éste gaste a cambio de bonos. Eso está inmerso en la ley que se aprobó. Que el Banco Central pueda volver a ser un banco central independiente, eso también se mantuvo, pero hubo que ceder en algunos temas para que termine aprobándose el espíritu principal de la ley. Ojalá en la actual ley pueda haber ese espacio, porque esto yo creo que necesita el país más allá de lo que pueda necesitar el gobierno. Economista Jaime Carrera, estos 3 temas que quisiera que usted lo desglose rápidamente. El uno, la reforma presupuestaria, el tema del congelamiento del precio de los combustibles cuando vienen funcionando las bandas y ha dado recursos, como ha señalado Mauricio Pozo, pero hay presión política por un lado. Y por otro, la relación con el FMI, si no se aprueban las reformas que debiéramos hacer con FMI o sin FMI. Bueno, en el tema de la proforma de la Asamblea que rechazó, la Asamblea no está siempre de espaldas al manejo técnico del presupuesto público y de sus funciones, ¿no? ¿Qué es lo qué le compete a la Asamblea en el tema del presupuesto? No cambiar la totalidad del presupuesto, pero sí reformar los sectores de gasto. ¿Qué observaba la Asamblea en esta proforma?
que no se da más dinero para educación, que no se da más dinero para salud, que no se no se ponen las deudas para la seguridad social, que la inflación no debe ser lo que está puesto allí, que el precio del petróleo no era el adecuado. La función de administrar las finanzas públicas es del Ejecutivo. ¿Por qué la Asamblea, si quería más plata para educación, para salud, para el seguro, no reformó los sectores y le quitó a un sector X cantidad y le pasó a otro? ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad. Entonces, en la Asamblea tiene que haber un tratamiento más técnico, más riguroso de estas cosas, ¿no? Es lamentable que ocurra eso en el país. En todo caso, el presupuesto prorrogado del año anterior, el codificado, está vigente y ya se acaba el año y vendrá el otro presupuesto. Pero sí queda latente el problema de una asamblea que no trata las cosas con responsabilidad y con rigor técnico, más en el tema del presupuesto público. En cuanto a los subsidios a los combustibles, bueno, lo hemos repetido 1000 veces, ¿no? El Ecuador en los últimos 15 años habrá perdido por petróleo unos 40.000 millones de dólares en subsidios. Imagínense ustedes, los que nos ven y nos escuchan, ¿qué hubiese hecho el Ecuador con 40.000 millones de dólares? No hubiésemos tenido deuda externa y lo que pagamos por intereses hubiese destinado a educación, a salud, a los pobres, y hubiese bajado el riesgo país. Tuviéramos un riesgo país de un 2%, menos del 2%, como Perú, como Chile. Habrían más inversiones, el país crecería. No se entiende, no se ve la reducción de los subsidios de una manera más amplia en el desarrollo del país. No se puede consumir un patrimonio como el petróleo dilapidándolo en subsidios. No, estamos dilapidando el patrimonio del Ecuador, que es el petróleo, y hemos perdido oportunidades gigantes de desarrollar el Ecuador reduciendo estos subsidios. Esa banda que existe allí de reducción de precios tiene que mantenerse en el tiempo. Llegará un momento en que el precio del petróleo baje y los precios de los combustibles bajarán. En este momento, los mayores ingresos que se tienen por reducción de los subsidios contribuyen a financiar parte del gasto público y del déficit fiscal. Esos dineros sirven de una u otra manera para darle a los pobres lo poco que se puede dar en educación, en salud, para entregar los bonos a los pobres. Es decir, esos son ingresos del Estado que permiten cubrir dentro de la escasez los gastos del Estado. Entonces, es muy precario el análisis que ciertos sectores hacen sobre el subsidio, que los combustibles permiten aumentar los precios. El Ecuador ha tenido deflación. Por allí se habla que los precios agrícolas han aumentado. Si hay problemas mundiales para traer cosas y se importan muchos insumos agrícolas, suben de precios. Un contenedor para traer importaciones, por el cual antes se pagaba $2.500, hoy se paga $10.000. Entonces, hay impactos de afuera que no se tienen que endilgar al tema del aumento de los combustibles, no. Pero debe esto de verse de otra manera. Los ingresos por subsidios, por la reducción de los subsidios, contribuyen a sostener el gasto en educación, en salud, en seguridad para los pobres. Y sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué hubiese pasado el año anterior en el país si no hubiese habido acuerdo con el fondo? 7.500 millones de dólares, 4.000 del fondo y 3.500 multilaterales, salvaron al Ecuador, salvaron la dolarización, salvaron el colapso de las finanzas públicas. ¿Qué hubiese pasado si no fluían esos recursos? En este año, con ese acuerdo que ha sido revisado y que tiene pocas variaciones con lo que dejó el gobierno anterior,
los préstamos de los multilaterales, incluso en la revisión, son un poco menores de lo que estaban en el acuerdo anterior. Pero en este año, 4.500 millones de dólares sí fluyen, 2.500 del fondo y el resto de multilaterales. ¿Qué pasaría si no habría esos recursos? Emitir bonos en el exterior al 14% de interés para conseguir 4.500 millones de dólares. Entonces, el Fondo Monetario Internacional le ha salvado al país. Y hay quienes denostan contra el fondo, echan piedras y dicen que el fondo por aquí, porque no entienden estas cosas. En el nuevo programa está hasta el próximo año, porque prácticamente el nuevo programa con el fondo fenece el próximo año, según las metas hasta agosto del próximo año. Y se persigue una línea de comportamiento fiscal en todo el sector público para generar superávit el próximo año y superávit en los próximos años. No porque diga el fondo, el Ecuador requiere tener superávit fiscal. Es la única manera de reducir la deuda pública, más crecimiento y superávit fiscal. Y superávit fiscal más crecimiento de la economía significa menos riesgo país, más inversiones, más crecimiento, menos pobres, más trabajo. Esa es la esencia de un buen programa de sostenibilidad fiscal. Entonces, el Fondo Monetario, el acuerdo con el fondo, establece ciertas cosas, sí, pero que no son del fondo, más ingresos. ¿Cómo bajamos el déficit público? Con más ingresos y menos gastos. En el programa del fondo está que los ingresos tributarios deben crecer el próximo año alrededor de 1.500 millones de dólares. La mitad por una reforma tributaria y la otra mitad porque el próximo año supuestamente la economía crecería al 3,5% y la inflación sería 2,1%. 5% de crecimiento nominal del PIB le da 700 millones de dólares y 700 millones de una reforma tributaria. Y por el otro lado habría que reducir el gasto alrededor de 2.500 millones de dólares. 1.000 millones en subsidios y el resto en reducciones en sueldos, en bienes y servicios y en otras inversiones. Entonces hay un ajuste importante entre ingresos y gastos para tener una trayectoria de sostenibilidad fiscal. Ahora bien, si bien en el acuerdo se establece superávit en todo el sector público no financiero, hay que tener presente que parte de ese aporte para lograr superávit va a estar en un manejo muy riguroso del presupuesto público, donde el déficit es inmenso. Entonces, para lograr un superávit en todo el sector público, hay que reducir de manera importante el déficit del presupuesto público. Y por otro lado, también, controlar que la seguridad social maneje bien sus recursos y su gasto público, que las universidades manejen bien sus recursos y sean austeros en el gasto, que los municipios, prefecturas, juntas parroquiales también sean austeros en el gasto público, porque el sector público total es empresas públicas, universidades, gobiernos seccionales y gobiernos centrales. Entonces, todos tienen que contribuir a que el país en el futuro tenga superávit en las cuentas públicas para que ese dé sustento fundamental para progresar, acompañada esa línea, esa trayectoria de sostenibilidad fiscal con más inversiones que parece el gobierno ha planteado, esa ley que está en discusión, con la reforma laboral y con un entorno general para crecer, atraer inversiones internas y externas en abundancia, exportar, y es la única forma de tener bienestar en el futuro, generar trabajo, generar empleo y que haya menos pobres. Bien, muchas gracias al economista Mauricio Pozo y al economista Jaime Carrera por ilustrarnos en la coyuntura económica que está viviendo el Ecuador y la necesidad de acuerdos y de avanzar y no retroceder. Muchas gracias a Mauricio Pozo y a Jaime Carrera, muy amables. Gracias. Gracias. Bien, gusto. Bien, con esto cerramos la revista de opinión Democracia. Les deseamos un feliz martes, un feliz día y les recomendamos en Exa ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas